chicos de Colegio Líder del nivel número 3. Esta semana en nuestro curso de literatura continuamos con literatura hispanoamericana y ahora tenemos como corriente el modernismo. Si nos hemos dado cuenta, nuestras corrientes siempre están influenciadas de las corrientes de Europa. Somos muy eurocéntricos, pero por primera vez América se coloca ante los ojos de Europa y esto será gracias al modernismo, que es la primera corriente propia de América. Nace en el año 1888 con la publicación del libro Azul de Rubén Darío. Nos dice que es un movimiento de renovación porque busca cambiar en todo, porque nosotros teníamos muchísima influencia de España debido a que fuimos colonia de este país y querían desligarse absolutamente de todo lo español. Es por eso que recibieron influencia no de España, sino de Francia, a través de las corrientes del parnacionismo, que significa el arte por el arte, y del simbolismo, que nos habla sobre la sugerencia. Tenemos como precursores a un peruano, Manuel González Prada, con su libro Exóticas. Precursores quiere decir que ellos ya tenían ciertas características en sus obras como, que después va a tener el modernismo. Por ejemplo, González Prada lo que hace es traernos recursos de Francia para la poesía, como van a ser el triolet, las baladas alemanas, el rondel. Y también está el cubano José Martí con versos sencillos. Por ejemplo, tenemos allí este poema que es bastante chiquito, pero bastante conocido, que es Cultivo una rosa blanca. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Pero el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo. Cultivo una rosa blanca. Como nos damos cuenta, la rima es muy importante, es decir, la forma, la estructura, cómo suena el poema es muy importante para los modernistas, más que el mensaje, porque en este pequeño poema nos damos cuenta que el mensaje es la amistad. Y es bastante sencillo, ¿no es cierto? En esa parte como que no ahondaron mucho. Ahora, entre las características más importantes del modernismo, como ya nos hemos dado cuenta, es la musicalidad. Lo que les importa es la forma, la estructura, aportar con nuevos versos, con nuevas rimas, que suene bien el poema. Eso es lo que más les interesa. Tenemos el exotismo, es decir, colocar América, ¿no es cierto?, exaltarlo por su belleza dentro de su geografía. El cosmopolitismo. Cosmopolitismo significa que estos autores hablaron de culturas a las que no pertenecen. Por ejemplo, Rubén Darío utilizaba mucho la cultura de China, sus famosas chinescas. Él no pertenecía a esta cultura, él no visitó China, pero hablaba sobre esta cultura. Cosmopolita significa que ve a todo el mundo como si fuera su patria. Tenemos el esteticismo, la belleza sensorial, ¿no es cierto?, que tenga un buen sonido. El sincretismo une, ¿no es cierto?, la influencia de Francia con lo propio de América. Tenemos los símbolos, utilizan muchos símbolos como el cisne. El cisne es el máximo símbolo que tienen los modernistas, que significa la elegancia. El pavo real también significa esa elegancia. Tenemos que las princesas, que los bufones nos hacen representar esa época medieval que fue muy importante para ellos. Les gustaban mucho los colores también. Muy bien, el máximo exponente del modernismo es Rubén Darío, porque es el iniciador del modernismo. Su verdadero nombre es Félix Rubén García Sarmiento. Él se considera el poeta para poetas. Tiene una poesía muy elitista y esa es una crítica al modernismo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, los modernistas escribían con estas nuevas estructuras, con estas nuevas rimas, pero ¿quiénes lo apreciaban? Quienes saben sobre literatura. No todo el mundo, simplemente las demás personas, ya suena bonito, tiene una bonita rima, nada más. Pero los otros, mira, ha colocado un nuevo verso, ha creado nuevas cosas. Eso es lo importante. Renovación de las formas. Por ejemplo, un soneto consta de ¿qué? De 2 tercetos y 2 cuartetos. Y cada uno de ellos son de 11 sílabas, ¿no? Lo que hace Rubén Darío, por ejemplo, es crear este soneto alejandrino, que sí tiene 2 tercetos y 2 cuartetos, pero tiene 14 sílabas en cada uno. Mezclan diferentes métricas. Vamos a encontrar 3 poemarios importantes que marcan su transcurso de su poética. Primero está Azul, publicada en Valparaíso, Chile, en 1888, que es quien da inicio al modernismo. Es un libro atípico, ¿por qué? Porque normalmente cuando nosotros compramos un libro, o es todo de poesía, o es todo sobre cuentos, o es todo sobre novela. No, este libro tiene poemas y tiene cuentos.
Por ejemplo, El Rey Burgués está dentro de esta obra. Tenemos Prosas Profanas, que fue publicada en 1896. Este poemario es la cumbre del modernismo, es la máxima, podemos decir que este poemario es el máximo exponente del modernismo. La idealización de París. París es como la meca para los poetas. Ellos tenían que ir, aunque sea una vez en su vida, allí para poder conocer a otros poetas y compartir estas nuevas enseñanzas. Por ejemplo, el poema Sonatina, que está dentro de Prosas Profanas, nos muestra todas las características, el uso de todas estas características del modernismo. Nos dice ese poema, ¿no? La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros se escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, y está presto el teclado de la clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. Princesas, colores, suena bien, ¿no es cierto? Eso es lo que les importa a los poetas modernistas. Tenemos luego Cantos de Vida y Esperanza, publicada en 1905, en el cual Rubén Darío va a reflexionar sobre su obra poética. Va a decir, ¿sabes qué? La forma no es lo único, sino que también el mensaje es importante. Y lo que va a hacer es exaltar América e ir en contra del capitalismo de Norteamérica, ¿no? Entonces, aquí tenemos al máximo exponente del modernismo, nuestra primera corriente propia de América. Muy bien, chicos, ahora vamos a seguir con nuestras preguntas sobre nuestro tema de modernismo. Y tenemos nuestra pregunta de rumbo a la universidad. Yo voy a resolver los números impares y ustedes los números pares. Dice, Martí colaboró activamente para que Cuba se independizara ¿de quién? De España, ¿no? Cuando sucede esto de la independencia, bueno, cuando España pierde sus últimas colonias, entre ellas Cuba, España entra en el llamado desastre nacional. Más o menos se estaría dando la generación del 98 en España. Y bueno, aquí se desarrolla ya, son previos al modernismo, ¿no? José Martí estuvo muy pendiente en el plano político sobre independizar su país, pues dejar de ser colonia de España. La 3, no es característica del modernismo. A ver, predilección por lo exótico, sí, hablamos sobre exotismo que exalta América. La pasión contra la razón, bueno, esta sería nuestra clave porque no es que vaya en contra de la razón. Sí, lo que ellos tratan de hacer es exaltar principalmente la forma, cómo está compuesto un poema. Brillo, color y musicalidad, ya dijimos que es uno de las características más notorias. Tendencia cosmopolita, hablan de culturas a las que no pertenecen. Y adornos en el lenguaje, utilizan también figuras literarias para poder exaltar, ¿no es cierto?, la información. La número 5, Félix Rubén García Sarmiento es el verdadero nombre de Rubén Darío, ¿no? El máximo representante y también iniciador del modernismo con su obra Azul, ¿no? Publicada en 1888. Es una novela de José Martí, es una novela donde él escribe, tiene como inspiración la relación que tiene con su hijo, y esta obra se llama Ismaelillo. 9. Es considerado como el primer libro modernista de Rubén Darío, lo que estábamos mencionando. Quien inaugura, ¿no es cierto?, el modernismo en América, pues es Azul. Pero quien lleva al máximo apogeo al modernismo va a ser Prosas Profanas. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Transcribir en el cuaderno la parte teórica, en el libro es lo que yo ya he resuelto. De tarea tienen en el libro la lectura, las preguntas que están en la página 103, rumbo a la universidad, los números pares en la página 104, y en el cuaderno tienen como tarea elaborar un mapa conceptual sobre José Martí, uno de los máximos precursores del modernismo. En este mapa conceptual tiene que estar su biografía, características de su literatura, ¿no?, los aportes que hace en cuanto a la literatura, y también mencionar algunas de sus obras. Luego también dentro del mapa conceptual tiene que haber un análisis sobre su poemario Versos Sencillos, que es uno de los más aclamados de él. En esto van a ser de manera general el género al que pertenece, la especie y los temas que aborda dentro de este poemario. Muy bien, chicos, ese ha sido nuestro tema de modernismo. Recordemos que es algo muy importante porque es nuestra primera corriente literaria. Ya no tenemos que seguir a Europa, ya no tenemos que tener influencia de ellos, sino que por primera vez América presenta su propia corriente literaria.